Bienvenidos mis queridos amigos a un nuevo video a su canal de Última Ratio. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, del delito de abuso de autoridad. Sin más ni más, pasemos al desarrollo de este delito. Ustedes han visto que en redes sociales hay infinidad de denuncias de supuestos casos de abuso de autoridad hechos por policías, inspectores de tránsito, serenazgos, policías municipales a los administrados. Muchos de estos a veces no tienen ni pies ni cabeza y algunos sí, y eso lo vamos a responder el día de hoy en este video. Muy bien, Cristian, vamos a continuar. El tipo penal lo que castiga, lo que tipifica es la conducta de aquel funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena el acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. Necesitamos un funcionario público, necesitamos un perjuicio, necesitamos extralimitación de atribuciones, y que estas extralimitación de atribuciones obviamente van a ser arbitrarias también, van a ser contra norma, contra ley. Expliquemos cada uno de estos supuestos. Primer elemento objetivo: ¿quién va a ser o cuál va a ser el bien jurídico tutelado en el delito de abuso de autoridad? De manera genérica, nosotros vamos a tener la correcta o el correcto funcionamiento de la administración pública. Para todos los delitos funcionariales, de manera general, el bien jurídico protegido va a ser este. Pero para los delitos como este, el abuso de autoridad, específicamente lo que va a buscar proteger, tutelar el Estado es la correcta conducta funcional. ¿Qué quiere decir esto, Cristian? Que si yo soy un miembro de la policía, ¿listo? A mí, dentro de las funciones que se me da, por ejemplo, de control ciudadano, seguridad ciudadana, apoyo en violencia doméstica, investigación de delitos, yo todas estas atribuciones que me dé el Estado las haga de manera correcta, de manera cabal, que las haga de manera impecable, de acuerdo a mis normas, a mis reglamentos, a mis directivas, a los protocolos que me da la institución proveídas por el Estado. Eso es lo que va a tutelar como bien jurídico. Segundo, ¿cuáles van a ser los sujetos activos del delito, Cristian? El sujeto activo del delito no va a ser ¿quién más? Que el funcionario público. Pero no cualquier funcionario público, Cristian. Tiene que ser un funcionario público que ostente poder y autoridad. Ahí está el detalle. No cualquiera va a poder cometer el delito de abuso de autoridad, sino solo aquel que ostente poder o autoridad. Técnicamente aquel que tenga el ius puniendi y la ius coertio de su lado. Ejemplo, un policía. Efecto, un fiscal. Ejemplo, un subgerente de administración tributaria o subgerente de comercio o un subgerente de fiscalización. Aquel que da órdenes. ¿Listo? Para mediante de la ius coertio, él pueda de repente ingresar a un local comercial, intervenir a un ciudadano, allanar una vivienda. Estos funcionarios que tienen esta calidad de poder, de atribuciones y facultades que el Estado les da, son los que van a poder cometer este tipo de delitos. Funcionario público, sujeto activo. Este es un delito evidentemente especial, no lo puede cometer cualquier persona. Tienes que tener la calidad de funcionario público. Y el funcionario público es aquel que ostente un vínculo contractual con la administración pública, con el Estado. Eso es lo más importante. Sujeto pasivo del delito. Sujeto pasivo del delito va a ser el Estado. Sin embargo, el mismo tipo penal dice que cause perjuicio a alguien. Entonces aquí nos abre la posibilidad de que ese alguien perjudicado por este abuso de autoridad tendría que ser una persona natural o jurídica. En palabras de Hugo Álvarez, lo que dice el profesor es que por lo tanto debe admitirse al administrado como parte civil ante el abuso de poder y posterior perjuicio en su contra. Entonces también podríamos considerar como sujetos pasivos aquellos que resulten directamente perjudicados por esta conducta extralimitada del funcionario público. Correcto, Cristian. Tenemos sujeto activo, tenemos sujeto pasivos. Continuemos con los verbos rectores y luego vamos a regresar a la configuración. Primero regresemos mejor a la configuración típica. Miren, aquí en la configuración típica
tenemos que el funcionario público, ¿qué? Ya tenemos al sujeto activo, abusando de sus atribuciones. A ver, yo soy miembro de la Policía Nacional del Perú, el Estado me da a mí atribuciones como por ejemplo el de control de identidad a un ciudadano, y si es que tengo que allanar una vivienda con mandato judicial, también lo puedo hacer. ¿Puedo hacer y aplicar yo de cerraje? Sí puedo hacerlo. ¿Puedo entrar por la fuerza? Puedo hacerlo, siempre y cuando haya un mandato judicial. Estas son atribuciones que me ha dado a mí el Estado. ¿Listo? Para yo aplicar el ius puniendi del Estado y la ius coertio del Estado. Entonces, este tipo penal se va a configurar siempre y cuando el funcionario público esté actuando dentro del marco de atribuciones que le dio el Estado. ¿Listo? Oye, Cristian, si yo no estoy haciendo funciones propias a mi función, valga la redundancia, ¿podré cometer el delito de abuso de autoridad? No. De repente puedes cometer el delito de usurpación de funciones. Lo que dice el tipo penal es que tienes que estar dentro de tus atribuciones, solo que estas atribuciones están extralimitadas. Ejemplito para que entendamos esta extralimitación. Tengo que allanar por mandato judicial una vivienda. Pero yo al ingresar a la vivienda, yo tenía que ingresar, allanar y hacer que el fiscal cumpla con su función. Era lo único que tenía que hacer. Pero como yo soy un loco desquiciado, agarro y voy a extralimitar mis atribuciones y comienzo a reventar floreros, vidrios, espejos, ¿listo? Y causo un perjuicio a un tercero. Esta extralimitación de atribuciones se va a configurar dentro del marco de mi función. Mi función era allanar, ingresar, permitir el ingreso al fiscal a esta vivienda. Pero yo me extralimité y más allá de esas funciones, fui más allá de esas funciones y cometí el delito de abuso de autoridad abusando de mis atribuciones, extralimitándome de mis atribuciones. Dejemos un rato el comete u ordena, que son los verbos rectores, y hablemos de este acto arbitrario. ¿Cómo califica la doctrina y la jurisprudencia el acto arbitrario? Como cualquier acto contrario a derecho. O sea, toda acción ilegal que no esté amparado en una norma, en un mandato expreso, ¿listo? Normativo, no podrá ser configurado como algo que esté conforme a normas, sino va a ser arbitrario. O sea, arbitrario lo podemos igualar a ilícito o ilegal, sí, Cristian. Entonces, el yo romper un vidrio, el yo en el momento de intervenir a un ciudadano, cogerle por el cuello, cogotearlo para poder pedirle su DNI o obligarlo a que me entregue su DNI, me estoy extralimitando, sí, y además de eso, esto es contra norma, es ilegal. Es por eso que el acto en sí es arbitrario, no tiene un amparo legal. Estas son las dos precisiones que tenemos que hacer respecto de la configuración típica. ¿Correcto? Espero que se haya entendido. Vamos a ver ahora el tema de los verbos rectores. Dos verbos rectores. Verbo rector, funcionario que comete. ¿Listo? Aquel que hace directamente. Es un delito de acción. No se va a admitir aquí la omisión. Es un delito donde el funcionario va a tener que cometer por cuenta propia el abuso de autoridad. Ejemplos anteriores que les puse. No hay mayor detalle respecto del cometer. Pero acá sí, mira, el funcionario que ordena. El funcionario que ordena, entonces, va a ser aquel funcionario que va a tener esta capacidad de orden. Y esta orden puede ser expresa de manera textual, mediante un documento, un memorándum, una circular o lo que fuera, un documento propio de la administración interna, o de repente puede ser por un mandato oral, como lo hace la Policía Nacional del Perú. Un capitán ordenando a sus suboficiales que retiren a un abogado del establecimiento porque no lo quiere atender, cuando está dentro de su función atenderlo, ¿cierto? Entonces se está extralimitando a sus funciones y lo retira. Y sáquenlo a patadas a este abogado. ¿Está cometiendo el delito de abuso de autoridad? Sí, pero no él. Lo están cometiendo los suboficiales. Entonces los suboficiales y él estarían cometiendo, los suboficiales porque están cometiendo el acto, y el capitán o el comisario estaría ordenando.
¿Listo? Para que se pueda configurar este delito, sí o sí tiene que haber un perjuicio a un tercero. Eso es lo más importante. ¿Listo? Sí o sí tiene que haber un perjuicio a un tercero. Si no se perjudica a un tercero, no se puede configurar el delito. No podría configurarse el delito si es que no hay un perjuicio a un tercero. Vamos terminando ya esta situación. Respecto del dolo, vemos que no se admite culpa y por lo tanto tampoco se admite, según Salina Siccha, no se puede admitir el dolo eventual de ninguna manera tampoco. O sea, la única forma de configurar el delito es de manera dolosa. Eso quiere decir que si aplicamos un error de tipo, que podría ser, por ejemplo, desconocimiento de sus atribuciones extralimitadas, él no sabía que no podía hacer eso, podríamos incurrir ante un error de tipo, y el error de tipo, vencible o invencible, en el mejor de los casos, lo convierte en culposo, no sería punible. ¿Por qué? Porque solo se admite el tipo doloso. Tampoco se admite el dolo eventual. ¿Listo? La única forma es el dolo directo o de primer grado. ¿Listo? Bien, ahora hablemos de algo importante, mis queridos amigos, de la autoría y participación, y aquí voy a hacer una precisión. Creo que hasta ahí hemos respondido la mayor cantidad de incertidumbre respecto a este delito. Pero hablemos de lo siguiente. Hablemos, por ejemplo, de la autoría y participación. ¿Listo? El Acuerdo Plenario 3/2016 ya había dejado zanjado, porque ha habido una modificación en el año 2017 después de este acuerdo plenario respecto de lo que explicaba el artículo 25 del Código Penal respecto a la autoría y participación, porque aquí en autoría y participación ya no vamos a aplicar la teoría del dominio del hecho, sino que vamos a aplicar la teoría de la infracción del deber. Y cuando hablamos nosotros de teoría de la infracción del deber, mis queridos amigos, estamos hablando de delitos especiales, donde ya vamos a ver los grados de autoría y participación que se ven en la teoría del dominio del hecho aplicado a delitos comunes. ¿Listo? Y en esta teoría de la infracción del deber, habían dos teorías. La teoría del título único, de la unidad de título de imputación, y de la ruptura de la unidad de título de imputación, que es la segunda postura, que se han ido aplicando caso a caso, y esto es lo que ha permitido el Acuerdo Plenario 3/2016 y posteriormente la modificación del artículo 25 del Código Penal. ¿Por qué? Porque se permitía la ruptura del título de imputación. ¿Y qué quiere decir esto, Cristian? Expliquemos con un ejemplito para que se entienda, ¿correcto? Muy bien. Unidad de título de imputación lo que dice es que todos los que van a participar del hecho delictuoso funcionarial van a responder, si son intraneus, si son funcionarios, van a responder en calidad de autores. Y si son extraneus, todos en calidad de partícipes. No hay complicidad primaria y secundaria. Todos son partícipes, extraneus, y todos los intraneus son autores. Punto. Pero en la ruptura de la unidad de título de imputación, lo que postulaba era lo siguiente: un momento, yo soy extraño, soy extraneus, no soy funcionario, no se me puede a mí encuadrar o aplicar el mismo título que el funcionario, porque yo no ostento esta calidad de funcionario. Se rompe el título de imputación y a mí me tienen que sancionar o perseguir por un delito común propio del extraño. Se rompe y saldrían dos delitos: un delito común, el que se puede encuadrar la conducta para el extraño, y para el intraneus el delito funcionarial. Entonces esto se ha ido aplicando y ha ido creando impunidad en algunos casos. Entonces la postura que ahora se ha acomodado, la doctrina nacional, es la de unidad de imputación. Volvamos al caso del delito de abuso de autoridad. ¿Listo? En el delito de abuso de autoridad, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del verbo rector, cometer u ordenar, cuando hablamos específicamente de ordenar, el que ordena va a ser un funcionario público que ostente autoridad. Es cierto, pero el que recibe la orden y la ejecuta podría ser un intraneus o un extraneus.
Y aquí importa el tema de la unidad del título de imputación, porque si es un extraneus, va a pagar con una pena, o bueno, va a ser cualificado como cómplice del delito, unidad de título de imputación. Pero si es un intraneus, entonces va a ser castigado con la misma pena que para el autor que ha ordenado y el autor que recibe la orden, que también es intraneus. Los dos estarían cumpliendo la coautoría, que algunos dicen técnicamente no se puede hablar de coautoría porque es un delito de infracción del deber, pero bueno, ambos responden como autores, ¿correcto? Esa es una precisión importante que tenemos que hacer en el delito de abuso de autoridad. Mis queridos amigos, creo que ha estado bastante didáctica, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo video, son 2 videitos, listo, que vamos a partir en 2 videitos esta sesión. Nos vemos.